Secretaría de Seguridad Pública. John Isaacson, agregado adjunto de la Oficina del FBI en Latinoamérica, presentándonos la ponencia titulada FCPA, Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero. Brindémosle un fuerte aplauso. Buenos días, ¿cómo están todos? Qué bueno. Con el permiso de ustedes voy a quitar la mascarilla. Tengo mucha información que compartir con ustedes hoy y quiero que me entiendan bien. Y traigo este español machucado de Gringolandia, así que tienen que tener mucha paciencia conmigo hoy. Pero voy a hablar de un tema que es muy importante para mí y yo creo que a ustedes también, todos los que están aquí en persona en México, igual que los que están en línea con nosotros en otros países. Así que bienvenidos a todos. Y también quiero dar las gracias al Estado de Hidalgo y a la NAA por invitarme y por tener una conferencia aquí para que todos podamos estar juntos y podemos aprender y compartir y conocernos, ¿verdad? Porque parte de lo que es importante de nuestra profesión son los enlaces, ¿verdad? Es conocer a personas que nos pueden ayudar y que también podemos ayudar a ellos también. Porque todos tenemos la misma meta, ¿verdad? El mismo propósito de combatir a la delincuencia y a los que quieren hacer daño a nuestras comunidades. Entonces siempre es bonito ver a gente que son dedicadas a su profesión y que quieren hacer el bien para el provecho de todos, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver si funciona aquí la presentación que tengo. Muy bien. Entonces, voy a hablar del tema de corrupción internacional y quiero explicar que es un tema muy importante para mí y para que ustedes conozcan un poquito de mí. Mi nombre es John Isaacson. Soy un agente especial de FBI. Soy del estado de Utah. Llevo unos 16 años como agente especial y mi primera asignación fue en Puerto Rico y trabajé investigaciones de corrupción policíaca, entre otros temas. Y entonces aprendí que la corrupción puede tener un efecto bien dañoso al público, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay corrupción dentro de la policía, entonces la comunidad no tiene esa confianza en la policía y los servicios que ellos brindan a la comunidad. Entonces vi la importancia que tenemos nosotros como investigadores en traer justicia a los que quieren hacer daño y los que son oficiales del gobierno que quieren aprovecharse de su posición en vez de ayudar a la comunidad. Entonces, después de unos años en Puerto Rico, me trasladaron a Utah y también trabajé en casos de investigaciones de corrupción pública y trabajé muchos casos a todos niveles del gobierno, desde las comunidades pequeñas hasta los oficiales más altos del estado y también del gobierno federal que está en Utah. Por ejemplo, trabajamos un caso en un pueblo en un área rural de Utah que solamente tiene quizás 200 ciudadanos. Y el pueblo solamente tenía a un solo empleado que fue, un empleado pagado, ¿verdad? De tiempo completo. Bueno, era tiempo partido, ¿verdad? Pero un solo empleado. Y ese empleado se puso a robar todo el dinero que tenían en el banco, haciendo cheques a sí mismo.
¿verdad? Entonces, el poco dinero que tenía la comunidad, ellos recibieron fondos para mantener y mejorar su sistema de agua. Y de esos mismos fondos robaron casi todo el dinero. Entonces, podemos ver que el problema de corrupción es a todos los niveles, ¿verdad? No solamente pensamos en los oficiales más altos, ¿verdad? Pero también tenemos que pensar en todos los que tienen un puesto en un gobierno. Y también investigamos miembros de la legislatura de Utah y fiscales y de otros oficiales también. Entonces, quiero hablar un poquito. Ok, vamos a ver. A ver si puedo. Ahí está. Ya vieron que vamos a hablar de corrupción internacional, ¿verdad? Seguimos. Lo que vamos a hablar hoy, quiero primero que nada explicar el problema de corrupción a nivel global y el costo, ¿verdad? Porque la corrupción tiene un costo. Vamos a hablar de eso. Y también lo que podemos hacer para prevenir y combatir a la corrupción. Y tenemos una ley en los Estados Unidos que se llama la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, conocido como FCPA. Y voy a hablar en detalle de esa ley y cómo lo trabajamos aquí en México y en otros países y cómo se aplica en los Estados Unidos. Entonces también tengo un caso de estudio que quiero compartir con ustedes. Pero quiero empezar explicando un poquito sobre el sistema del gobierno que tenemos en los Estados Unidos y el papel que tiene el FBI en el sistema de gobierno. Y para los que están aquí en México, el sistema de nosotros es bien parecido a lo que ustedes tienen aquí, pero en otros países puede ser un poco diferente. Por eso quiero explicar un poquito. Así que si ustedes son muy inteligentes y ya saben todo eso, pues me pueden ignorar por unos minutos. Y para los que no saben o es nuevo, entonces, en los Estados Unidos, el gobierno tiene una serie de controles y equilibrios que se encuentran dentro de las separaciones de poder entre los órganos gubernamentales, ejecutivos, legislativos y judiciales. El FBI está bajo la rama ejecutiva y es responsable de mantener las leyes federales. El poder legislativo crea leyes y el poder judicial hace interpretaciones y resoluciones de esas leyes. El FBI solo puede investigar crímenes federales, pero puede proporcionar asistencia en asuntos locales y estatales también. El poder ejecutivo está compuesto por el presidente, vicepresidente, el gabinete, su personal y también las agencias federales de aplicación de ley. Los gobiernos estatales y locales están igualmente estructurados. Los funcionarios ejecutivos a nivel estatal y local pueden incluir gobernadores, tenientes gobernadores, alcaldes, etc. El poder legislativo está compuesto por miembros del Senado de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes y su personal. Los gobiernos estatales y locales, de nuevo, están igualmente estructurados. La mayoría de los estados también tienen dos partes de su legislatura, igual que el sistema federal. Entonces, aquí están algunas de las diferencias entre el gobierno federal y el gobierno local y estatal. Muchos países solamente tienen un gobierno central que supervisa todo el país. O tienen funciones similares, tales como la capacidad de imponer y recaudar impuestos, hacer y hacer cumplir leyes y regular industrias particulares. Hay leyes estatales y leyes federales. Entonces,
dentro de estos gobiernos pertenecemos nosotros como funcionarios de la ley del orden. En los Estados Unidos tenemos, son 50 estados, pero tenemos 49 departamentos de policías estatales. Y somos unos 73 agencias federales, el FBI, como la DEA, y muchos más que nunca se han escuchado, ¿verdad? Y dentro de los estados se divide en condados, y cada condado también tiene su agencia de fuerzas del orden. Por ejemplo, el condado de Los Ángeles, que es uno de los condados más grandes de los Estados Unidos, tiene más que 10,000 oficiales en su departamento de alguaciles. Y, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, que es una sola ciudad, el departamento de policía tiene más que 34,000 oficiales. Entonces van a ver que es mucho más grande que todo el FBI. Y nosotros estamos parte del Departamento de Justicia, también conocido el DOJ. Es un departamento ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos que es responsable de la aplicación de la ley y la administración de justicia en los Estados Unidos. Y entonces tenemos el Buró Federal de Investigaciones. Y para darle un poquito de historia sobre el FBI se creó en el 1908 como una fuerza pequeña de investigación dentro del Departamento de Justicia, bajo el fiscal general Charles Bonaparte. Al año siguiente, esta fuerza fue nombrado oficialmente la Oficina de la Investigación por el fiscal General George Wickersham. En el año 1935, la oficina adoptó su nombre actual, el FBI. Para explicar un poco más sobre el FBI, tenemos más o menos 35,000 empleados. Como dije, la policía de Nueva York es más grande, ¿verdad? Es una sola ciudad. Y además de agentes especiales, tenemos profesionales de apoyo, tales como analistas de inteligencia, lingüistas, científicos, especialistas de la tecnología, información y otros profesionales también. Y de agentes especiales somos unos 12,000. Y por ejemplo, aquí en México tenemos unos 15, 16 agentes especiales en todo el país. Y para llegar a ser empleado del FBI, los solicitantes se someten a extensas investigaciones de antecedentes. Los requisitos para convertirse en agente especial incluyen un título universitario y experiencia laboral a tiempo completo. Los solicitantes son sometidos a pruebas de medicamentos, se les someten a exámenes de polígrafo y se someten a comprobaciones de crédito. Una vez empleados, los empleados pueden continuar siendo probados con medicamentos y deben completar formularios anuales de divulgación financiera dependiendo de su acceso a la información. Esto sirve como un medio para asegurarse de que los empleados no se corrompan. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la oficina, el trabajo que hacemos a nivel internacional. Las oficinas se llaman LEGAT y cada oficina se establece a través de un acuerdo mutuo con el país anfitrión y se encuentra en la Embajada de los Estados Unidos en esa nación. El FBI, el LEGAT, en la región es a quien los delegados de los países participantes deben ponerse en contacto cuando buscan ayuda del FBI. Tanto los agentes en los Estados Unidos, cuando necesitan ayuda en otro país, deben de ponerse en contacto también con los agentes que están asignados a ese país en la oficina LEGAT.
Y como pueden ver, tenemos agentes asignados en casi todo el mundo. Pero una de las oficinas más grandes que tenemos a nivel internacional está aquí en México. Eso es por la cooperación que tenemos entre las naciones y también porque tenemos mucha gente que cometen crímenes en los Estados Unidos y vienen aquí. Entonces, nosotros ayudamos a investigarlos, a los prófugos y deportarlos o sacarlos por el proceso de extradición. Ok, vamos a hablar un poquito sobre las prioridades del FBI. Aquí tenemos una lista de las 10 prioridades más grandes o más importantes que investigamos, que trabajamos como agencia. Al ejecutar las siguientes prioridades, produciremos y utilizaremos inteligencia para proteger a la nación de las amenazas y para llevar ante la justicia a aquellos que violan la ley. El FBI es una organización apolítica. El director es nombrado por un periodo de 10 años y no sirve a placer del presidente. Violación compleja que requiere técnicas sofisticadas. El impacto potencial para la unidad de la corrupción pública, como pueden ver, combatir a la corrupción pública es en el lugar 4. Y si lo ven en la lista, pueden ver que es la primera prioridad que tiene que ver con una violación criminal. Entonces, las primeras 3 son más la seguridad nacional. Entonces, la prioridad que tiene que ver con el sistema criminal sería combatir la corrupción. Para hablar un poco más de la corrupción y cómo lo investigamos en el FBI, tenemos 2 unidades a nivel, en Washington, en el headquarters de nosotros. Tenemos la unidad de corrupción internacional y la unidad de corrupción pública. Entonces pueden ver que tenemos una división entre lo que sería investigaciones a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, ¿qué es la corrupción pública? La corrupción pública ocurre cuando un funcionario público abusa de su cargo público o posición para beneficio privado, o cuando un ciudadano privado busca corromper a un funcionario público. Un funcionario público que se involucra en un delito no relacionado con su cargo público no está involucrado en la corrupción pública. Por ejemplo, un funcionario público que se dedica al fraude hipotecario o al consumo ilícito de drogas sin ningún nexo con la posición oficial no se consideraría que se dedicase a la corrupción pública. Cualquier crimen cometido por un funcionario público no se considera corrupción a menos que se está utilizando a su cargo oficial. Y como dije, la corrupción pública es la prioridad penal principal del FBI. La corrupción pública representa una amenaza fundamental para nuestra seguridad nacional y nuestro modo de vida. Impacta todo, desde lo bien que nuestras fronteras están aseguradas y nuestros barrios protegidos, a veredictos dictados en los tribunales, a la calidad de nuestras carreteras, las escuelas y otros servicios como hospitales. Es como un peaje significativo en nuestros bolsillos, desperdiciando miles de millones de dólares fiscales cada año. El FBI está singularmente situado para combatir esa corrupción con las habilidades y capacidades para ejecutar complejas operaciones encubiertos y vigilancia. Entonces, podemos ver que aquí tengo una lista de todos los desafíos que lleva una investigación de corrupción. Pueden ser entre los casos más difíciles de investigar,
por algunas razones. Pueden ver aquí las razones. Hay que considerar muchos temas, ¿verdad? Que las tarjetas muchas veces son personas inteligentes que han ido a escuelas y universidades que son sofisticadas. Ellos saben la ley, saben las técnicas que tenemos como investigadores y saben cómo manipular, cómo hacer sus actos ilegales sin que nadie sepa. Y es un desafío bien grande para nosotros, entonces tenemos que dedicar más esfuerzo, ¿verdad?, en pensar en cómo podemos investigar los casos. Por ejemplo, en un caso de corrupción policíaca, cuando yo estaba en Puerto Rico, la corrupción policíaca tenía que ver mucho con las drogas, con el tráfico de drogas. Entonces, había muchos policías que ayudaban a los traficantes en mover las drogas a través del país y también hacia los Estados Unidos y otros países. Entonces, si nosotros como investigadores estamos investigando a un grupo de policías corruptas, ellos saben cómo nosotros hacemos las vigilancias. Ellos saben las técnicas de cómo usar informantes y saben cómo usamos a veces encubiertos. Entonces tenemos que siempre estar muy pendientes y pensar en una manera más creativa en cómo podemos llevar a cabo la investigación, porque las tarjetas son más sofisticadas. Y es parte de lo que hace una investigación de corrupción tan difícil. Ahí está. Entonces, vamos a hablar de los tipos de corrupción. Cualquier cosa de valor puede ser intercambiada por un acto oficial. ¿No? A ver qué pasó. Y no puedo echar la culpa a nadie más, ¿verdad? Porque yo tengo el control aquí. Ok. Entonces, el soborno puede definirse como la oferta, donación, recepción o solicitud de cualquier elemento de valor para influir en las acciones de un funcionario del gobierno u otra persona en el cumplimiento de un deber público o legal. La realización de pagos ilegales a cambio de favores o influencia, la práctica de ofrecer algo, generalmente dinero, con el fin de obtener una ventaja ilícita o el acto de pagar una comisión secreta a otro individuo. El soborno se conoce comúnmente como quid pro quo o algo por algo, un intercambio. También puede incluir no hacer lo que se les paga para hacer también. La extorsión puede definirse como la obtención de algo de valor a través de la fuerza o las amenazas. Aquellos que actúan bajo el color de derecho oficial, dada su posición, pueden ser acusados de extorsión. Los contragolpes pueden definirse como cualquier dinero, comisión, crédito, regalo, propina, cosa de valor o compensación de cualquier tipo que se proporcione, directo o directamente. ¿Cuáles son las causas y factores de la corrupción? La avaricia, ¿verdad? El deseo de tener más dinero. Sabemos que en muchos lugares los oficiales a veces no tienen un sueldo suficiente o se cree que no tienen un sueldo suficiente. Entonces eso puede hacer un problema, ¿verdad?, dentro de las organizaciones del gobierno. Pero no siempre es así, ¿verdad? Porque también tenemos oficiales corruptos en los Estados Unidos que ganan mucho dinero. Entonces, la cuestión sería, ¿cuándo es suficiente, verdad? ¿Cuánto dinero es suficiente para alguien? Entonces, el deseo de tener más dinero es la causa principal de la corrupción. Y sabemos que todos, cada uno de nosotros, tenemos nuestros propios valores personales que influyen
y los guíen en su proceso de toma de decisiones. Los valores aprendidos pueden considerarse buenos o malos. Los valores se pueden aprender en el hogar, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, dentro de los medios de comunicación y otros lugares. Los valores conflictivos se pueden enseñar a un solo individuo. Si se aceptan valores malos, los buenos valores pueden caer por el camino. Es más fácil para la corrupción afianzarse cuando el sistema legal es débil o incompetente. Cuando las penas por la corrupción son pequeñas, puede que no haya un elemento disuasorio lo suficientemente significativo para impedir la corrupción. Los niveles deficientes de alfabetización y educación pueden contribuir a la corrupción porque pueden considerarse más fácil robar y mentir a las personas mal educadas. La corrupción se puede encontrar cuando la lealtad de uno a un grupo o tribu específica supera su lealtad a la comunidad o país en general. Las racionalizaciones pueden ocurrir cuando un grupo anterior en el poder tomó decisiones corruptas que se convierten en loros para el nuevo grupo en poder. Hay que considerar algo muy importante, que hay que hacer una distinción entre comportamiento inapropiado, mala conducta y la corrupción. Un ejemplo de comportamiento inapropiado puede ser contar una broma ofensiva. Un ejemplo de mala conducta puede ser la violación intencional de una política de la agencia. La corrupción difiere de la mala conducta porque la corrupción implica un acto criminal, no solo violaciones administrativas. Toda mala conducta implica un comportamiento inapropiado intencional. Toda corrupción implica tanto mala conducta intencional como comportamiento inapropiado. La corrupción no es un tropiezo moral. Violaciones de la ética, rumores, insinuaciones, mala conducta o no uso de la posesión. Es decir, un senador que roba un banco no tiene que ver con su posesión, sino está haciendo actos ilegales por el lado. Eso se puede considerar como un escándalo si un oficial de policía fuera de servicio vende narcóticos. Sin embargo, sin el uso de su posición oficial para facilitar la actividad a la que se hace referencia, no se considera corrupción. Sería más una mala acción. Pero podemos ver muchas veces que un acto de corrupción siempre empieza con un comportamiento inapropiado, ¿verdad? Y escala. O sea, crece, ¿verdad? Los malos comportamientos. Y puede llegar a un nivel de corrupción en el futuro. Ok, vamos a ver cuál es el perfil de la corrupción. La corrupción no tiene perfil personal. Dicho esto, varios tipos de indicadores de corrupción potencial aparecen una y otra vez en las investigaciones. O sea, hemos tenido sujetos de casos de corrupción de todas las clases sociales, de todas las razas, de mujeres, tanto como hombres. Pero sí hay indicadores cuando puede haber una cuestión o una persona que puede llegar a ser corrupto. Cuando hay problemas económicos, por ejemplo, divorcio, juegos de azar, si tiene relaciones sexuales inapropiadas, viajes frecuentes o enlaces a un país extraño, o uso inapropiado de los sistemas computarizados, o si está gastando mucho dinero más de lo que gana.
Ok, ¿y cuáles son las situaciones comunes en las cuales puede existir la corrupción? Siempre se trata de dinero. Existe el potencial de corrupción, ¿verdad? Cuando alguien está en una posición de otorgar contratos o administrar adquisiciones o gastar dinero o actuar en una posición regulatoria de vigilancia. Pero ¿cuáles son las consecuencias de la corrupción? ¿Por qué nos interesa? Como dije anteriormente, la pública tiene la expectativa de recibir servicios honestos. La corrupción impide las inversiones y destruye la competencia y aumenta el costo de los bienes vendidos. En sí, la corrupción negativamente afecta la percepción pública del sistema político entero o de la estructura económica, tanto del lado doméstico como del lado internacional. Afecta los proyectos en desarrollo del gobierno. A veces los contratos no se otorgan a la gente más capacitada. Los servicios necesarios no se proporcionan de una forma apropiada en una variedad de diferentes áreas, en las escuelas, hospitales, servicios de salud, servicios a los de edad avanzada, de asistencia pública. Había un estudio que hizo las Naciones Unidas sobre la corrupción y quería compartir un poquito sobre eso. Reconociendo la necesidad de un instrumento global que pudiera ayudar a los Estados miembros de las Naciones Unidas en la lucha contra la corrupción, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en el 2003 la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el primer instrumento internacional de lucha contra la corrupción jurídicamente vinculante. La Convención constituye un camino para la creación de una respuesta mundial al problema de la corrupción. Como guardián de la Convención, el grupo se llama UNODC, mantiene un programa global para ayudar a los Estados miembros, especialmente a los países que están en el desarrollo, a aplicar las disposiciones del convenio. Para ello ofrece asistencia técnica dirigida tanto al sector público como al privado. Entonces, como pueden ver, el costo a nivel global es impresionante. El dinero que se gasta en sobornos y en otras cosas, otros actos de corrupción que en vez de ir a los sobornos puede ser utilizados para mejorar a los países, a las comunidades. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para detener a la corrupción? La intolerancia hacia la corrupción es la clave. La conciencia y educación pública. Se puede formar líneas telefónicas para dar información anónima acerca de la corrupción. También se puede instituir páginas de web para dar información acerca de la corrupción y también educar a los miembros de la comunidad de cómo puede reportar actos de corrupción. Y también la cooperación y comportamiento de la información entre las agencias de administración de la ley y la promoción comunitaria y la imposición de castigos por actos de corrupción. Para mí es importante que siempre tenemos líneas de comunicación abiertas para que todos podamos aprender el uno al otro y también para tener un acceso a información, porque como investigadores criminales la información siempre es
es la parte más importante, ¿verdad? Tenemos que saber, necesitamos saber todo lo que está pasando. Los esfuerzos anti-soborno se empiezan a ver alrededor del mundo. Más países han establecido leyes para establecer el soborno como ilegal. Muchos países se han unido en la lucha en contra de la corrupción y están ayudando a los Estados Unidos en sus investigaciones y enjuiciamientos y viceversa. Algunos están enjuiciando a sus propios funcionarios. Hasta hace 10 años, los pagos de soborno se podían deducir de los impuestos en muchos países europeos. Efectivamente, esto creaba un incentivo en relación a los impuestos a favor de la paga de sobornos. Tenemos un nuevo enfoque de parte del FBI y el Departamento de Justicia. Y hay que recordar que la ley puede ser diferente en un país en particular. Por ejemplo, las pruebas obtenidas de una escucha telefónica no pueden utilizarse en un procedimiento penal en algunos países y la investigación extranjera. Es importante asegurarse de que lo que se recauda será admisible en la jurisdicción correspondiente. Y por eso es importante tener estos enlaces entre países, tener contactos, tener la comunicación para saber y aprender de las leyes de otros países para poder así asistir, ayudar a otros países en sus casos, en sus investigaciones de corrupción. Y la cooperación internacional facilita mucho más investigaciones de los Estados Unidos en el extranjero, ya que de esta manera proporciona a los agentes y los fiscales acceso mejor y más fácil en cuanto a testigos, documentos y pruebas. Asimismo, evita muchos de los obstáculos a los cuales nos enfrentamos cuando trabajamos y tratamos de llevar a cabo investigaciones en otros países. Y los beneficios pueden ser recíprocos para gobiernos de otros países. Entonces vamos a hablar de las leyes en los Estados Unidos que utilizamos en el FBI para investigar actos de corrupción en otros países. Vamos a hablar sobre la ley de prácticas corruptas en el extranjero y la cleptocracia y leyes de anticonfianza o antimonopolista. Un poco sobre la historia de la ley FCPA, que es la ley práctica de prácticas corruptas en el extranjero. El Congreso de los Estados Unidos hizo un estudio en el año 1970. Y en la comisión ellos aprendieron de que en esa década de los 70, más de 300 millones de dólares fueron pagados en sobornos a otros países, a gobiernos oficiales en otros países. En términos simplistas, la ley, el FCPA, hace ilegal sobornar a funcionarios extranjeros con el propósito de o retener negocios. Es ilegal sobornar a funcionarios de los Estados Unidos si no es legal en el país donde están pagando los sobornos. La ley fue expendida en el año 98 y ahora puede aplicarse a empresas extranjeras que no son de los Estados Unidos, que hacen negocios en los Estados Unidos sobre la base de cualquier de los puntos de venta. Si una empresa se negocia en la bolsa de valores en los Estados Unidos, en Nueva York,
si la empresa tiene una cuenta bancaria en los Estados Unidos y utiliza la cuenta en la continuación del esquema de sobornos. Si los empleados de la empresa toman alguna medida en la adaptancia del esquema mientras se encuentran en los Estados Unidos. Y si la conducta ocurre en los Estados Unidos, también podría imputarse otras infracciones. Por ejemplo, el blanqueo de capitales, como el lavado de dinero, el fraude por cable y otros fraudes que tenemos también leyes en los Estados Unidos. Las empresas locales con vínculos operativos con los Estados Unidos también pueden estar sujetos a la FCPA si se cumple alguno de los puntos anteriores. Esto es algo que se evaluaría caso por caso. Como pueden ver, bajo ciertas circunstancias, una empresa puede ser procesada por una violación de la FCPA, incluso si solo hay un vínculo tentativo en los Estados Unidos. Por ejemplo, una empresa del país A paga un soborno a un funcionario del país B. La transacción se lleva a cabo en dólares de los Estados Unidos, lo que significa que pasa a través del sistema bancario de los Estados Unidos. Dos disposiciones principales. Hay una disposición anti-soborno, hace ilegal que las empresas de los Estados Unidos y también algunas empresas extranjeras sobornen a funcionarios extranjeros con el fin de obtener o mantener negocios. La promesa de pagar un soborno es ilegal, aun si en realidad nunca se hace el pago que se pide en el soborno, solamente la promesa. Las disposiciones sobre libros y registros. Los altos funcionarios de la compañía deben certificar la exactitud de la información financiera. El soborno introduce un elemento criminal en una corporación, una empresa. La corrupción tiene un vínculo histórico con el crimen organizado. Vamos a hacer una definición sobre una cosa de valor. Es cualquier bien o servicio comercial prestado a un funcionario del gobierno. Algunos ejemplos han incluido efectivo, transferencias bancarias, propiedad en corporaciones o empresas conjuntas, viajes de primera clase, comidas de lujo, vacaciones, joyas, electrónica y otros bienes personales. Los beneficios indirectos también pueden ser una cosa de valor. Contratar una familiar de un funcionario directamente o como intermedio externo. ¿Y cuál es la definición de un funcionario extranjero? Vamos a ver, funcionarios o empleados de cualquier gobierno extranjero y cualquier departamento, agencia, ministerio o subdivisión del mismo. Entidades de propiedad estatal y sus empleados. Organizaciones internacionales públicas y cualquier persona que actúe en calidad de funcionario en nombre de cualquier de los. Es importante recordar que los funcionarios extranjeros no pueden ser procesados bajo la ley FCPA, pero sí se pueden ser acusados usando estatutos complementarios como el lavado de dinero o un esquema de fraude. ¿Y cuál es la definición de obtención o retención de negocio? Son pagos realizados para contratos específicos, pagos que pueden relacionarse indirectamente con la obtención de reducir impuestos, cambiar reglas, un beneficio de inmigración o auditorías favorables.
Y otra iniciativa que tenemos es la cleptocracia. Negar a los cleptócratas extranjeros el uso de los Estados Unidos y sus instituciones financieras para lavar y ocultar a sus activos ilícitos. Coordinar las acciones de los Estados Unidos para negar un refugio seguro y apoyar la confiscación de activos ilícitos. Participar con jurisdicciones extranjeras comprometidas con los mismos objetivos. Y localizar y procesar a los cleptócratas cuando rompen las leyes de Estados Unidos. Y nosotros aquí en México trabajamos con la UIF, con la Unidad de Inteligencia Financiera y con Hacienda y SAT para identificar cuando el dinero está robado aquí de una agencia del gobierno y se mueve para los Estados Unidos para inversión, cuestiones de inversiones, con el propósito de regresar el dinero aquí al país, al pueblo. ¿Y cuáles son los tipos de activos que vemos? Muchas veces se manda dinero a cuentas bancarias en otros países o se usa para comprar propiedades en muebles, para la compra de yates y aviones, obras de arte o intereses en negocios. Ahora quiero hablar un poquito sobre un caso de estudio que tiene vínculos aquí a México, pero voy a hablar de cómo fue la investigación, porque el caso empezó en Brasil y fue parte de una investigación de la ley FCPA. Empezó como una investigación de lavado de dinero y la corrupción pública de Petrobras, que es la empresa, o sea, es la compañía de gasolina, de petróleo del estado de Brasil. O sea, es una compañía que es parte del gobierno de Brasil. En parte de esta investigación se obtuvieron pruebas de las autoridades brasileñas que indicaban que una compañía que se llama Odebrecht estaba involucrado en un esquema de pago por jugar con la compañía Petrobras. La investigación se llama Lava Jato, que quiere decir car wash o lava carro. Ahí está. La investigación fue con el nombre clave Car Wash o Lava Jato en portugués. Y en esta imagen podemos ver una gasolinera de la compañía. Y por encima las oficinas y podemos ver una foto de Alberto Joseph, que tenía su oficina en Lava Jato, en la compañía, que fue allanado por la Policía Federal de Brasil. Lava Jato fue significativa cuando se hizo pública, pero no estaba claro de inmediato qué lo hizo histórico como una empresa criminal. Cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos, miles de millones en fondos lavados y evasión fiscal, duración de criminalidad por parte de Odebrecht. Petrobras fue un receptor del esquema de sobornos de la compañía Odebrecht. La compañía Odebrecht, que es un conglomerado brasileño de construcción e ingeniería, tiene 31 miles de empleados. No, tiene más, tiene 180,000 empleados y tiene presencia en más de 21 países por todo el mundo. Aquí pueden ver algunos de los proyectos de Odebrecht. Fue una empresa de construcción de primer nivel que trabajaba en todo el mundo y también en África. Y tenía negocios con el petróleo y gas, etanol, bienes raíces,
y diseño ambiental y muchos más negocios también. Aquí están algunos de las personas claves de la investigación. Marcelo Odebrecht, quien es el nieto del fundador Norberto Odebrecht, tomó una cultura de soborno en la compañía Odebrecht y formalizó y lo creció adentro de la compañía. Y la otra persona, Migliaccio, fue un director en la división de operaciones estructurados, se llama DOS. Era un departamento separado dentro de la compañía que se centró exclusivamente para efectuar los pagos de sobornos. Y la tercera persona es Costa, que fue el director de Petrobras, cuyos sobornos a través de Youssef elevaron Lava Jato en una historia nacional. Y con esta compañía hablamos de la cultura corporativa de una empresa, es decir, es el tono de la máxima ejecutiva que defiende la ética y el cumplimiento de las normas adentro de la compañía. Y en Odebrecht se formó la corrupción y el pago de sobornos como parte de su proceso de hacer negocios. Odebrecht es un ejemplo de una cultura corporativa que favoreció el pago de los sobornos. El tono establecido en la parte superior establece el ejemplo para toda la cultura y el comportamiento de la empresa. Ahí está. Y como parte de esta investigación también se llevó a cabo en Nueva York, en cooperación con las autoridades encargadas a hacer cumplir la ley en Brasil y en Suiza y otros países, desempeñó un papel fundamental en las investigaciones derivadas de la operación Car Wash, Lava Jato. La investigación identificó personal de Odebrecht, quien coordinó el pago de cientos de millones de dólares de sobornos para ganar contratos y asegurar que la Odebrecht permaneciera en buen estado con funcionarios gubernamentales de numerosos países. Odebrecht admitió haber pagado aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos para obtener proyectos de construcción. Odebrecht participó en una infinidad de esquemas internacionales de pago a juego y lavado de dinero transnacional en varios países. La operación de lavado de dinero de Odebrecht se extendió más allá de Brasil a su presencia global. Odebrecht admitió a la policía en Brasil y también en los Estados Unidos que participó en prácticas comerciales corruptas y operaciones de lavado de dinero en más de 11 países. Utilizaron un banco que se llama Mainel Bank Antigua en el país de Antigua y fue operada en gran medida como una extensión no oficial de Odebrecht y procesó cientos de millones en pagos indebidos. En el año 2017 fue incautada por el regulador financiero en Antigua. Y aquí está el esquema. No sé si pueden ver bien todo lo que está pasando aquí, pero este objeto visual ilustra la complejidad general de la operación del esquema. Beneficiarios abrieron cuentas en bancos offshore en otros países, generalmente en lugares con estrictas leyes de privacidad. Odebrecht operaba una serie de corporaciones y empresas de conchas en numerosas jurisdicciones, en manos de propietarios nominados que fueron pagados para firmar por las empresas. Todos los flujos
fueron enviados a través de múltiples capas en múltiples jurisdicciones para hacer seguimiento casi imposible. Todas las transacciones fueron apoyadas por falsos contratos y facturas entre los diversos entidades de esquema de Odebrecht. Y este esquema fue operado desde el 2006 hasta el 2015. Vamos a ver el papel que tuvo el FBI dentro de la investigación de Odebrecht y el lavajato. La investigación del FBI se centró en el nexo de los Estados Unidos. El FBI recibió información de diversas fuentes y testigos cooperantes que indicaba que Odebrecht se dedicaba a la corrupción sistemática mientras buscaba obtener y asegurar proyectos de obras públicas en Brasil, en la República Dominicana, en México, en Ecuador, Colombia, Panamá, Perú, Venezuela y Suiza. Hay aproximadamente 80 personas con conocimiento de la actividad criminal de Odebrecht que están cooperando con las autoridades policiales brasileñas. La policía en Brasil, que conduce una multitud de entrevistas y cooperantes que se corresponde con la amplia cooperación con los brasileños, con todos los otros países que tienen vínculos en la investigación. El resultado de la investigación en el 2016, Odebrecht se declaró culpable de violaciones de las disposiciones antisoborno de la ley FCPA y acordó una sanción penal de $4.500 millones en Nueva York. Odebrecht estuvo de acuerdo con la evaluación de 44.000 millones de multas por parte del tribunal, pero la compañía representó que $2.600 millones era la multa máxima que eran capaces de pagar. Las multas impuestas contra Odebrecht se dividieron entre Brasil, Suiza y los Estados Unidos, con la mayor parte de la multa que fue a Brasil, más que 70% del dinero que recuperaron del esquema. La división de operación estructurada de Odebrecht ha sido completamente desmantelada. Ambos expresidentes brasileños fueron finalmente implicados en el caso Lava Jato. Lula y Dilma fueron implicados como receptores de contribuciones políticas ilegales de la Odebrecht durante sus campañas presidenciales. Y la parte que corresponde aquí a México, que tiene que ver con Pemex, con un ex director o ex funcionario de Pemex que se llama Lozoya, está todavía pendiente, así que no voy a tocar mucho ese tema, pero también en los Estados Unidos estamos cooperando con México y con Brasil para ayudar en este caso. Bueno, eso era todo lo que tengo para ustedes hoy, pero quería saber, y yo creo que tenemos un poquito de tiempo para cualquier pregunta, o si tienen dudas de lo que, bueno, me gustaría decir que hemos discutido, pero yo soy el único que he hablado hoy. Pero si tienen preguntas o quejas también, entonces tenemos un micrófono, si quieren levantar la mano. Pero voy a decir antes de empezar que yo no sé mucho. Empezamos aquí. Gracias, John, por tu ponencia, muy brillante, te felicito. Mi pregunta es en un entorno a la corrupción un poco, tal vez de menos nivel al que nos has expuesto. Quisiera pedir tu opinión. En México hay una disposición legal que faculta a la Policía Federal, bueno, a la Guardia Nacional, en la ley de la Guardia Nacional, de hecho, artículo 9,
para el uso de usuarios simulados, o operaciones encubiertas, pero cuando habla de usuarios simulados, es para hacer ese tipo de operaciones en torno a la investigación de corrupción dentro de la propia institución, algo como asuntos internos, ¿no? Pero a través de agentes encubiertos. Sí. ¿Qué opinas tú sobre la utilidad? No sé por qué, digo, la verdad es que hasta donde sé, no es una herramienta que se emplee comúnmente en la Policía Federal o ahora Guardia Nacional. No sé por qué no se use, pero quiero saber tu opinión sobre qué utilidad tendría hacer uso de los usuarios simulados para identificar corrupción al interior de una corporación policial como la Guardia Nacional. Sí, buena pregunta, gracias. La verdad es que esa herramienta, ¿verdad?, de utilizar encubiertos, agentes encubiertos o informantes que pueden hacer grabaciones en tiempo real, es la cosa más importante que podemos utilizar dentro de una investigación de corrupción pública. Y yo sé que aquí en México no han tenido una historia de usar esta técnica mucho, ¿verdad? Y de hecho, en el futuro, y hemos hablado con otras agencias aquí en México de hacer capacitaciones y cursos de cómo se usa ese método, ¿verdad? Porque en todas las investigaciones que yo he hecho, los que me han dado más problemas son los que fueron casos ya en la historia, ¿verdad? Que los hechos ya han pasado. Entonces yo como investigador me toca buscar las pruebas del acto criminal, ¿verdad? Y puede ser testigos, puede ser sábanas telefónicas o récords de bancos y todo eso. Pero las investigaciones toman mucho tiempo, son difíciles y ni el juez ni el jurado les gusta, ¿verdad? Porque son muy complejos. Pero si tenemos un caso donde el sujeto está todavía haciendo los actos ilegales, tenemos la chance de grabar el acto, ¿verdad? Y lo que eso nos hace es, primero que nada, tenemos el elemento criminal, ¿verdad?, en tiempo real. O sea, a veces tenemos los sujetos en grabaciones de video o audio nada más, pero es su voz diciendo las cosas ilegales que se va a hacer o de lo que están haciendo. Entonces, cuando tenemos esa prueba, ¿verdad?, y se radica cargos y se los presenta al oficial, ¿verdad?, que en una entrevista, por ejemplo, una interrogación, tenemos prueba. Aquí tú estás diciendo lo que estás haciendo, o aquí tenemos video donde tú estás recibiendo efectivo, ¿verdad? Entonces van a pensar, wow, me agarraron, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Entonces podemos ofrecerles la oportunidad de cooperar con nosotros. En cambio a una sentencia más baja, ¿verdad?, más liviana. Entonces no, es una herramienta bien fuerte para nosotros que siempre podemos usar. Pero sí, eso yo puedo decir que en todos los casos que he hecho, los que salen mejor, los que tienen más éxito son los que sí podemos tener grabaciones, podemos meter en un cubierto para sacar esa prueba, que es lo más eficaz que tenemos, ¿verdad? Porque enfrente de un jurado, mostrarles un video de los sujetos es poderoso. O sea, no hay nada más poderoso que eso. Porque ¿qué excusa pueden dar, verdad? ¿Qué razón pueden usar para explicar por qué están recibiendo dinero de un malvante, ¿verdad?, de un criminal? Entonces sí, y si quieren hablar después de eso, es algo que sí me gustaría hacer aquí en México, es hacer capacitaciones para enseñar cómo se hace, porque es un poco complicado, pero de verdad es la mejor manera de hacer las investigaciones, tanto corrupción pública como cualquier otra investigación. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta? Voy para acá. Gracias, buenos días. Jair Pérez de First Cash. La FCPA solamente es
en trato primeramente con funcionarios de gobierno. Y otra, ¿qué pasa en el supuesto si una empresa de Estados Unidos tiene trato con otra empresa en el extranjero y esa empresa a lo mejor hace dos funciones? Tiene actos corruptos, pero también tiene un trabajo normal. Pero tu empresa de Estados Unidos trabaja normal con esa empresa, pero tú sabes que también hace prácticas corruptas. ¿Hasta allá abarca la FCPA? Sí, es que además de FCPA, porque FCPA tiene sus límites, ¿verdad? Y sí, tiene que ver con oficiales del gobierno en el país extranjero, ¿verdad? Y actos ilegales que ellos cometen, aceptar sobornos o lo que sea. Pero si no tiene que ver con un oficial del gobierno, si tiene que ver con una empresa en un país que está haciendo cosas ilegales, con la ayuda o con la interacción de una empresa de los Estados Unidos, entonces puede ser que hay otras leyes que podemos utilizar para investigar los delitos y para llevarlos a la justicia. O sea, FCPA es solamente una ley que tenemos. Por ejemplo, tenemos leyes contra el lavado de dinero que se puede aplicar. Tenemos leyes de fraude que se puede aplicar también. Y también podemos ayudar. Yo no conozco todas las leyes de México, pero puede haber que hay una ley aquí en México que están rompiendo, que nosotros podemos ayudar. Y si es algo ilegal aquí en México, entonces hay leyes en los Estados Unidos que también van a aplicar, más que nada quizás a la empresa de los Estados Unidos. No sé si me explico, pero sí, hay que recordar que FCPA es una ley, pero tenemos muchas leyes que sí se puede utilizar. ¿Más preguntas? Sí. Por disposición de tiempo, yo creo que estas preguntas se van a poder desahogar de manera personal con el ponente para tener más puntual la observancia de los tiempos que estamos ahorita aquí en el evento. Entonces, pasamos, por favor, comandante Yamilet. Le damos un aplauso a nuestro ponente, agradecemos su participación. Y procedemos a la entrega del reconocimiento por su participación. Bien, vamos a proceder a una última pregunta por parte del mayor Jesús Díaz de Perú. Es una pregunta vía remota. Vamos a esperar a que nos enlacen. Buenas tardes, con todo. Felicitamos por la excelente ponencia. Les mando un fuerte abrazo padre de la Policía Nacional de Perú. Una pregunta puntual, pero que estamos con el tiempo. Acá en Perú tenemos la figura del agente cubierto.
No escuché bien. Mayor, ¿podrías por favor retirarte el cubrebocas y repetir un poquito la pregunta? ¿Cuál es el mecanismo que utilizan los organismos americanos para verificar que los agentes que colaboran en inteligencia en casos de narcotráfico no caigan en temas de corrupción? Puntualmente esa es mi pregunta. Sí, muy bien. Si entiendo bien, la pregunta tiene que ver con cómo se utiliza encubiertos en una investigación de corrupción policíaca. ¿Cómo se evita que los agentes caigan en corrupción? Que caen en corrupción. Oh. Que cómo se evita, cómo se caen para que no se caigan en corrupción. Es que no entiendo bien la pregunta. ¿Cómo da supervisión a las policías? Sí. Bueno, es un problema que tenemos también en los Estados Unidos, que muchas veces se da mucho poder a la policía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo da supervisión para que no se caigan en la corrupción, en el tráfico de drogas, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, yo creo que lo más importante es que tener una cultura de responsabilidad, ¿verdad? Y de supervisión. Por ejemplo, los sargentos tienen que saber dónde andan sus policías. ¿Qué están haciendo? ¿Se están reportando cada día, cada hora? ¿Cuáles son los casos que están investigando? Entonces, yo he visto que cuando la policía no tiene mucha supervisión, tiene mucho tiempo para dedicarse a juntarse con gente mala, con criminales, en vez de hacer su trabajo. Entonces, para mí, y es mi opinión, hay que tener a todos los policías ocupados haciendo el bien, ¿verdad? Y hay que supervisarlos, hay que saber en qué están trabajando, dónde están, con quién están comunicándose. Entonces, yo creo que empezando ahí puede hacer mucho para evitar la corrupción. No sé si me explico bien. Muchas gracias. Gracias. Okay. Gracias. Bien, nuevamente le damos un aplauso a nuestro ponente. Y procedemos ahora sí a la entrega de reconocimiento de nuestro ponente por parte del licenciado Antonio Cadena Gómez, miembro del FBI NAA. Hidalgo Seguro. Hidalgo crece contigo.